Bueno, dentro de lo que es el supuesto práctico, ¿vale? Antes de entrar en el tema del Código Penal, de tipos de delito, de grados de culpabilidad, de concursos de delito, etcétera, etcétera, quiero explicar esta ley orgánica del contrabando, ¿vale? Porque esta es una ley que vamos a tener que aplicar sí o sí en el supuesto práctico, ¿vale? Esta ley sobre la que se ampara la mayoría de actuaciones que se realiza en vigilancia aduanera, ¿vale? Y es la que más les gusta que pongamos en el supuesto. Al margen de que pueda coincidir que un tipo de delito tipificado en esta ley aparezca también en el Código Penal, ¿vale? No quiere decir que no debamos poner este mismo presunto, siempre vamos a hablar de presunto delito en los supuestos, ¿vale? Nunca vamos a hablar de que se comete el delito, sino que siempre va a ser presunto delito, ¿eh? Pues si es en este caso un delito de contrabando, que aparece tipificado tanto en esta ley orgánica como en el Código Penal, vamos a mencionar los dos, ¿vale? Pero siempre, 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 primero vamos a tipificar esta ley orgánica, que es la ley orgánica 12/95 del 12 de diciembre de represión del contrabando. ¿Mm? Bien, siempre que hagamos alusión a esta ley, dentro del supuesto, pues escribiremos el presunto delito de lo que sea tipificado en la Ley Orgánica 1295 de 12 de diciembre de represión de contrabando y entre paréntesis en adelante ley de contrabando, ¿vale? Para no tener que repetir en todo el supuesto práctico ley de contrabando orgánica 1295, ¿vale? Se pone todo esto de aquí, ley orgánica 12/95 de diciembre de represión de contrabando y entre paréntesis en adelante ley de contrabando, ¿vale? Vale, os explico esta ley, la primera de todos, antes de entrar en el tema de Código Penal o Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque esta es una ley que vamos a tener que aprender la mayoría de sus partes de forma muy literal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tal como explica en el BOE, se va a puntuar en este último examen la literalidad del artículo, ¿eh? Y como esta es una ley sobre la que se ampara la mayoría de actuaciones, como os he explicado, vamos a tenerla que aprender de manera muy literal. Ya os iré diciendo, conforme vaya explicando la ley, qué partes serán más literales y qué partes, pues simplemente pues mencionar el artículo en cuestión y poner, pues, desarrollado en el artículo tal de la ley de contrabando, ¿vale? Ya os iré explicando y ya iremos viendo poco a poco supuestos, ¿vale? Poquito a poco. Pero bueno, de momento ya os digo, os voy a explicar esta para que ya lo que os voy diciendo vayáis aprendiéndolo de manera literal, de carrerilla. Bien, pues en esta ley de contrabando, esto lo podéis descargar o lo tenéis en la misma página web. Si no, ya en el buscador ponéis Ley Orgánica 1295 y lo podéis descargar, ¿vale? Encontramos en el artículo 1 lo que son las definiciones. Entonces, en el supuesto práctico, cuando hagamos referencia a cualquier definición, por ejemplo, de mercancía, ¿no? Pues la mercancía descrita en el artículo 1.1 de la ley de contrabando, donde se describe pues esto, la mercancía, ¿vale? Lo explicáis con un lenguaje jurídico, no como si estuviera hablando con el vecino. ¿M? Entonces, bueno, el que se pueda aprender toda la parrafada de lo que es mercancía, que se lo aprenda. Yo en este artículo 1, con que pongáis que mercancía viene descrita en el artículo 1.1, mercancías comunitarias descrita en el artículo 1.2, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no hace falta que la desarrolléis, porque no, en supuesto práctico vamos muy cortos de tiempo y seguramente no podéis poner todo lo que queráis poner. Por lo tanto, bueno, ponéis eso, ¿no? Como os digo, descrita en el artículo 1. Lo que sea. Si queréis, dejáis un espacio en blanco, si os la sabéis, literal, y un pequeño espacio, un par de líneas, y más adelante, cuando demos la segunda vuelta en el supuesto práctico, si os da tiempo, la desarrolláis, ¿vale? Y si no, pues ya está, queda el espacio en blanco, que no pasa nada. Hay que jugar muy bien con los espacios en blanco para que ponemos todo lo que queremos poner en el supuesto práctico y luego, si nos da tiempo, desarrollamos, ¿vale? Ya os digo que habrá algunas que hay que desarrollarlas sí o sí y otras, bueno, que no tanto. Que al menos con mencionarla bastante. Que luego se desarrollan, mejor, ¿vale? Entonces, en este artículo 1 de definiciones, pues tenemos, por ejemplo, lo que es, en el punto 1, mercancía.
mercancía, pues bueno, todo el mundo sabe que es una mercancía, pero aquí lo importante de mercancía es que el tema de moneda metálica, los billetes, cheques bancarios, etc., o sea, todo lo que es dinero, ¿vale? En cualquiera de sus formas, se va a considerar mercancía cuando venga oculta, cuando, ¿veis? Cuando se oculten entre otras mercancías o bien entre los medios de transporte. Es decir, nosotros estamos obligados a declarar dinero, o cualquier persona que traiga dinero dentro de la Unión Europea está obligado a declararlo, ¿vale? Si lo lleva en la cartera o lo lleva en la chaqueta, bueno, vale. Aún así tiene que declararlo, ¿no? Pero si ese dinero viene oculto entre la mercancía, entre el equipaje o donde sea, en una guantera, bueno, que va bien escondido, en definitiva, pues ya no va a tomar la definición de dinero, sino que va a tomar digamos, la característica de ser mercancía. Esto es importante, ¿vale? Porque a la hora de tipificar, ya no se tipifica como dinero oculto, sino es mercancía. ¿Mm? Bien, ya iremos viendo ejemplos en supuestos de cuando ocurre una de estas circunstancias o no. ¿Mm? Pero bueno, de momento quedaos con esto. Mercancía, dinero oculto es mercancía. Bien, bueno, luego en el artículo 2, el artículo 1.2 habla de mercancías comunitarias, que son mercancías que tienen el estatuto aduanero de mercancías comunitarias. Eso ya lo habéis visto en el CAO. ¿Mm? Luego, por mercancías no comunitarias, es decir, mercancías que no poseen el estatuto de mercancías de la Unión Europea. Recinto aduanero, que es, bueno, dentro de puertos, aeropuertos, siempre habrá un recinto aduanero, pues para presentar esas declaraciones. Dentro de lo que es luego dentro de lo que es el recinto aduanero es cuando se va a someter la mercancía pues a los diferentes tipos de perfeccionamiento, tránsito, etcétera, etcétera. Que todo esto ya lo habéis visto en el CAO. Bueno, esto le dais un vistazo, autoridad aduanera, lo que es importación. Importación ya sabéis, bueno, pues eso, que cuando no tiene estatuto de mercancía de la Unión Europea y a través de la importación, pues se incluye en cualquiera de o sea, de los regímenes. Luego, introducción, la diferencia con importación es que es cuando viene de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y se introduce pues, aquí en España. Entonces es introducción y no importación. Ya sabéis que dentro del territorio aduanero de la Unión Europea hay libre circulación de personas, mercancías y capitales. Que no quiere decir que el capital no haya que declararlo, ya sabéis, según los valores. Y luego, bueno, pues exportaciones cuando sale del territorio de la Unión a un país tercero. En caso de que vaya a un país de la propia Unión Europea, ya no será exportación, sino que será expedición. Bueno, áreas exentas. El tema de géneros o efectos estancados se va a referir mayormente al tabaco, ¿vale? Entonces, si en algún supuesto nos viene a un caso de tabaco, pues ya sabemos que tenemos que decir esta mercancía definida en el artículo 1, la ley de contrabando, en el artículo 1.11 y ya está, ¿vale? Y ya, pues, ya habéis dejado donde viene definida en el supuesto. En el caso de géneros prohibidos, lo de tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Pues armas, precursores de droga, bueno, drogas, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo, ahora que son géneros prohibidos, bueno, las narcolanchas, una narcolancha, por ejemplo, un género prohibido. ¿M? Para que sea género prohibido, tiene que venir definido en alguna ley. ¿M? O sea, no es que, no, la droga es género prohibido, sí, pero ¿dónde viene definido esto? ¿Vale? En una narcolancha, ¿vale? ¿Dónde viene definida? Pues la ley de las narcolanchas que la veremos más adelante, ¿vale? O sea, para considerarse género prohibido, tiene que venir definido en alguna ley. Bueno, material de defensa, esto le doy un vistazo, precursores de drogas, que bueno, son los productos susceptibles de ser utilizados para la producción de drogas tóxicas, estupefacientes, ¿vale? Eh, Esto viene enumerado, pues aquí, en el Convenio de Naciones Unidas de Viena, en los Estados Unidos, ¿vale? Hay un listado de todo lo que son precursores de drogas
y por tanto deberán estar declaradas en un régimen, ¿vale? O sea, no hay libre circulación de precursores de drogas. Lo mismo pasa con las sustancias químicas tóxicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el artículo 1 que os he comentado, ¿vale? Y como os digo, con saber cada una de estas definiciones en qué punto viene, ya está, ¿vale? No hace falta desarrollar toda la descripción. De momento, en este artículo no hace falta desarrollar. Solamente saber que era 1.1 mercancía, 1.2 mercancías comunitarias, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que de momento esto aprendido.